Hola mi gente bella, espero que todos estén muy bien, gracias por ver este video y en esta ocasión quiero compartirles con ustedes mi experiencia en Rumania, cómo pasó, cómo llegué a Rumania y por qué todo esto. Esto fue en noviembre del 2022, pero fue algo que les prometí, así que empecemos. Bueno, ¿cómo fue que terminé conectada con Rumania? ¿Por qué fui? ¿Cuáles fueron los objetivos del viaje? ¿Cómo se dio todo esto? Bueno, eh, primero quiero decirles que esto fue completamente respuesta de oración porque cuando yo estudié en el seminario vimos una materia que se llama Teologías Latinoamericanas y se hablaron de como estos eventos mundiales en los que mucha gente se reunía como para hablar de Dios, de teología, de misiones, y yo dije, Señor, me encantaría poder ser parte de un evento como estos, pero yo tengo, creo que tenía 21, 22 años, yo dije, no, ¿cuándo? Eso es muy difícil porque eso lo tienen que invitar a uno. Bueno, pero Señor, eso es un sueño, vamos a ver si algún día se da. Y recuerdo que ese año, les voy a contar como la historia, cómo terminé conectada con Rumania. Ese año había un evento de migración y desde mis 17 años, en el 2016, yo estuve involucrada con el proyecto de fe y desplazamiento del Seminario Bíblico de Colombia. Este proyecto, yo hice varios voluntariados con ellos y estuve muy involucrada, estuve en el Seminario de Investigación. Y este proyecto, el director del proyecto, Christopher Hayes, y Guillermo Mejía también, que es parte del proyecto, me recomendaron para un evento mundial de única invitación, en, pues que era organizado por Tear Fund. Tear Fund es una organización del Reino Unido cristiana que trabajan defendiendo, pues trabajan en contextos de injusticia y trabajan en pro de terminar la pobreza y trabajan en estos contextos, en construcción de paz y en diferentes formas. Les puedo dejar también el link para que puedan explorar un poquito qué hace Tear Fund. Bueno, el tema es que fui a este evento que era solo sobre migración y en este evento me invitaron a ser parte de un grupo de jóvenes teólogos. Esto fue en el 2020, en medio de la pandemia. Este grupo de jóvenes teólogos de Tear Fund era algo voluntario, era como 3 años de un programa en el que yo iba a recibir capacitación sin ningún costo, pero también iba a recibir mentoreo y todo, entonces yo fui parte de este programa. En este programa de jóvenes teólogos nosotros teníamos oportunidades de publicar. Nos decían, alguien está interesado en escribir un devocional, entonces uno podía decir sí, podía decir no, o alguien está interesado en ser parte de esto, entonces ellos nos daban oportunidades como para desarrollarnos en nuestra carrera como teólogos. Entonces, gracias a estas participaciones, una de las oportunidades que se dio fue participar en el foro de Jesús y el Imperio, testimonio cristiano en conceptos, en contextos de poder y de injusticia, sí, que era con Infemit. Infemit fue la organización con la que yo fui a Rumania. Yo sé que esto es como un enredo, pero muchos de ustedes me preguntaron, así que así fue como pasó. Entonces, el proyecto de fe y desplazamiento me conectó con Tear Fund. Tear Fund, el programa de jóvenes teólogos, me conectó con Infemit. Infemit es International Fellowship for Mission and Transformation y ellos hacen un foro cada 2 años. Entonces yo dije, ay, yo quiero participar, yo quisiera poder ser parte. Entonces los que me conocen saben que yo le digo casi sí a todo, ¿no? Entonces yo me meto en mil cosas y, y a veces me cuesta es como salirme de las cosas en las que me meto. Entonces me metí a eso porque me pareció muy interesante. Entonces, otro de los milagros, entonces, fue que pude ser parte de este evento, pero no era solo un evento, sino que era un proceso que ya vamos a ajustar 2 años este año porque seguimos trabajando, porque quizá vamos a publicar un libro, pero bueno, eso se les cuento ahorita. Entonces, estoy muy emocionada, entonces estoy agitada. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que Infemit me invita como joven teóloga para participar con ellos. Les cuento que esto fue un milagro porque
todos allí eran personas muy capacitadas, ya con sus doctorados, ya con sus maestrías, habiendo escrito un montón de libros. Y no sé si algunos de ustedes conocen a René Padilla, o lo han escuchado mencionar. Yo lo amo, es uno de mis autores favoritos. Si no lo has escuchado, por favor, búscalo. Lo tienes, todo cristiano necesita leer a René Padilla. Bueno, entonces Infemit es uno de los, ¿cómo se dice? Organizaciones o fellowship, de estas fraternidades y estas iniciativas que tuvo René Padilla, y de hecho su hija Ruth Padilla está allí y muchas de las personas con las que él trabajó. Entonces para mí fue un sueño hecho realidad, conocer a Ruth Padilla, a su esposo, a James y Santiago Don Santi, si estás viendo esto. Bueno, y muchos del equipo pues que están siguiendo el legado de René Padilla. Bueno, ya van 5 minutos de este video y voy apenas diciendo cómo me conecté. Bueno, el punto es que empecé a trabajar con ellos en el 2021, reunirnos un año antes del foro. El foro fue en el 2022 y nos reunimos una vez al mes, más o menos, una vez cada 2 meses, para hablar del foro, para hablar de la audiencia, para hablar de nuestros documentos, nuestras presentaciones y cómo construirnos los unos a los otros. Entonces para mí fue una experiencia inolvidable porque tenía todos estos doctores, toda esta gente súper experta y me trataban de tú a tú. O sea, me respetaban en medio de que yo no tenía una maestría ni un doctorado. Escucharon mi voz, escucharon mis aportes. Y no solo eso, sino que vi que era una comunidad fraternal. Entonces, bueno, así fue como me involucré con Infemit. Y ya en octubre fuimos a Rumania. Bueno, en junio fuimos a Chicago. Algunos de ustedes vieron algunas publicaciones. Fui a Chicago para conocernos en persona porque todo era en línea. En Chicago ese fue otro sueño que se me cumplió porque fui a Wheaton College y esa era una de las universidades soñadas donde yo quería estudiar. Pero bueno, y allá me vi con todos y nos conocimos, y ya luego en Rumania fue la presentación como tal. Entonces, bueno, mi documento, mi paper, que Dios mediante se va a publicar este año en un libro o en una revista, vamos a ver. Se tituló originalmente de otra forma, pero no se lo voy a decir porque no me gustó ese título. Pero el título final va a ser Poderes Reinantes o Ruling Powers, que le están dando forma al pensamiento político de los cristianos o de los colombianos en Colombia. Entonces, mi documento fue sobre un análisis histórico y quizá geográfico, pero más que todo histórico, de qué cosas están guiando a los colombianos y quizá a los cristianos a votar de la forma en que votan o a pensar políticamente en la forma en la que piensan. Perdón, en la forma en la que pensamos. Me incluyo allí. Porque muchos de ustedes, si eres colombiano y estás viendo esto, todo lo que pasó, por ejemplo, sobre el Tratado de Paz, por qué ganó el no y por qué no ganó el sí, que guió a los colombianos a votar así. Pero esto es un análisis personal de lo que yo he observado de la historia de Colombia. Desde los inicios, desde 1800, ¿cierto? Entonces hice un análisis principalmente de el inicio de Colombia como nación en 1800 más o menos, y cómo esas raíces todavía se ven hoy en día en la forma en la que los colombianos piensan políticamente. Y hice un paralelo con la nación de Israel y cómo los israelitas formaron como su pensamiento político, pero pues no hablé mucho de eso, pero sí hablé un poquito del contexto de Jesús y cómo eso se conectaba con la realidad de Colombia. Mejor dicho, el papel fue muy chévere, me gustó, y lo sigo puliendo porque pues obviamente pues requiere tiempo, pero llevo 1 año y medio trabajando en este documento como los demás, en su propio documento. Pero les cuento que en Rumania la experiencia fue inolvidable. Nuevamente pude conocer gente de muchas partes del mundo y gente
con mucha experiencia en contextos de corrupción, de conflicto, son constructores de paz o son coordinadores regionales. Por ejemplo, había personas de Kenia, de Mozambique, hasta de Macedonia. Había gente de todas partes y esto fue una experiencia inolvidable y Dios usó mucho este tiempo para afirmarme en mi llamado, en mi ministerio y también para inspirarme. Una de las cosas, un highlight para resaltar, es que pude estar en el memorial, en un memorial, un evento para conmemorar la vida de Cornelio, un señor de Rumania, que su vida fue de mucha inspiración y yo misma me había inspirado, nunca lo conocí, pero escuchar su historia me puso a llorar. Desde el primer día de la conferencia en Rumania, yo solo podía llorar, llorar y llorar. Y porque yo dije, quiero seguir legados como este, como el de Cornelio, como el de René Padilla y como el de muchas de las personas que estaban en la conferencia. Entonces, en Rumania, les cuento, Dios confirmó el deseo y el llamado para hacer el doctorado, porque no es solamente sobre decir, ay, hice un doctorado, voy a estudiar porque sí, porque puedo, porque quiero. No, muchos de los que me conocen un poquito más saben que si es cuestión de lo que yo quiero, yo en este momento quisiera quizá estar en Colombia, casada, con hijos, y en la iglesia o en otro ministerio, pero esto ha sido completamente un llamado del Señor. Los que han estado de cerca el proceso han visto cómo Dios me ha llevado a cada paso. Y en Rumania Dios confirmó el doctorado como algo que Él quería y no como algo que yo estaba persiguiendo por mi cuenta. Entonces me empieza a temblar la voz porque hay otra cosa que les quiero contar, pero no en este video. Entonces allá confirmé eso también porque cuando presenté mi documento les cuento que yo estaba súper insegura. Yo era como que, no, este documento, pues o sea, eso que, ¿quién lo va a escuchar? Eso no tiene mucho para decir, esto es muy básico. Y cuando lo presenté, muchas personas fueron a mi paper, porque no era como para toda la conferencia, sino que eran grupos de tallercitos. Entonces fueron muchas personas a mi presentación y la afirmación que recibí de parte del Señor por medio de estas personas fue impresionante y eso me afirmó aún más. Entonces, bueno, fue una experiencia inolvidable, como les digo, pude conocer y experimentar y aprender de muchas culturas, de cómo leemos la Biblia, de cómo nos acercamos a Dios, de cómo nos acercamos a la política, al imperio, a la idea de gobiernos. O sea, necesitamos escucharnos los unos a los otros para crecer. Y eso fue lo que experimenté en Rumania. Así que eso les cuento. Espero que hayan disfrutado este video. Si tienen preguntas, déjenmelas en los comentarios. Y de pronto puedo hacer un video más profundo al respecto. Bueno, un abrazo, gracias por ver hasta aquí y nos vemos pronto.